Hola, mi nombre es César Rodríguez, un placer, me presento y hoy estaré hablando, proporcionando los conocimientos previos que hemos aprendido a lo largo de esta materia, opinión pública. Creo que es certero y preciso y necesario comenzar por una idea, un esquema, un boceto básico. ¿Qué es la opinión pública? Ciertamente se puede entender según varios autores, según referencias y según interpretación personal que la opinión pública son el conjunto, simplemente es el conjunto de criterios, de conocimientos previos, tanto de un tema sencillo como de tema profundo, análisis, creencias, costumbres, tradiciones que tenemos los seres humanos sobre un tema o varios temas específicos a nivel social. ¿Qué pasa? Tantos autores en el transcurso de estos años han creado diversas teorías o maneras más fáciles y sencillas de poder entender y comprender cómo realmente funciona la opinión pública. Precisamente es allí hacia donde vamos. La opinión pública está presente todos los días, se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad y no necesariamente en el ámbito de la comunicación social, aunque cabe destacar que en la política es uno de los aspectos en donde más suele proporcionarse este tema, la opinión pública, el qué dirán, qué pasará, qué piensa el pueblo, qué piensan los políticos, qué piensan los gobernantes. Dentro de la comunicación social e incluso la psicología también puede existir estas mismas interrogantes. Varios autores han dado en el clavo y han sido certeros precisamente con los diseños de las herramientas que nos han ayudado a nosotros a comprender en qué se basa. El ejemplo más claro que puede definir fue el video adjunto al Classroom, por ejemplo, en donde se nos presentaba y es un hecho que ocurre actualmente, que una persona que tiene sus bases, ciertamente, ya afianzadas a lo que cree que está bien o lo que cree que no está bien, puede dejarse influenciar por la opinión pública que pueda haber en el entorno. Incluso en mi comentario personal hacía referencia a que así como existen opiniones que pueden de alguna manera fortalecernos, acrecentarnos, hacernos mejorar como personas, también existen otra clase de personas que nos pueden llevar por malos caminos o transmitirnos malas influencias. Incluso también se leía eso en el chat cuando estábamos en el foro debatiendo, y ciertamente es así. Price, por ejemplo, él desarrolla tres bases psicológicas que nos ayudan a entender y comprender de una manera sencilla y precisa cómo funciona la opinión pública. Por ejemplo, cuando hablamos de esquemas, nos referimos a los previos conocimientos que nosotros tenemos de un tema, bien sean enseñados o adquiridos. ¿Qué pienso yo de ese tema? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo puedo aprender más? De igual manera, los valores, creo que está bastante claro. ¿Qué me enseña esto? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo puedo lograr? Y de igual manera, por ejemplo, la identificación de los grupos es nosotros mismos conocer, aprender a distinguir precisamente, se pudiera decir para ejemplificarlo de manera más sencilla, de saber diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Es allí donde repito, y no quiero ser redundante, sino que hoy en día podemos llevarnos tanto. La opinión pública juega un papel trascendental y fundamental en nuestra sociedad. Y precisamente es por esto que hay situaciones y momentos en donde la opinión pública suele tener gran ventaja, pero también una desventaja si depende de la persona, depende de nuestro yo, depende de nuestro ser. Ejemplos diarios, ejemplos de mi vida personal, en mi vida social, bastantes. Hay tantos ejemplos que se pudieran dar que me ha costado tomar uno en específico. En el ámbito de la religión, por lo menos, es un tema bastante amplio, bastante complejo y bastante extenso que creo que nunca acabaríamos. Pero quisiera enfocarme un poco más, por ejemplo, para llevarlo a la ejemplificación con el tema del aborto. Yo puedo tener mi base psicológica, yo puedo conocer, bien sea, vamos a enfocarlo a nivel de religión. Mi religión, ciertamente, el cristianismo, el catolicismo nos enseña a que la vida humana se valora, se respeta, como por el contrario algunas religiones no realmente lo recalcan, ni lo afianzan, ni lo afincan, sino que tienen otros distintos motivos, otras inclinaciones. ¿Qué pasa?
Yo puedo decir que estoy en contra del aborto. ¿Por qué? Porque es una vida futura, una vida próxima, es un ser vivo, es un ser humano que se está formando, se va a formar, va a crecer, va a ser alguien en la sociedad y no sabemos qué pueda pasar. Pero conociendo, entendiendo el tema, viendo los esquemas de otras personas, afianzando mis valores, yo puedo llegar a un punto en no cambiar mi opinión, pero simplemente buscarle otro enfoque. Entonces, yo con mi postura, con mis creencias, con mis esquemas, yo con mis esquemas los tengo firmes, los afianzo, los arraigo, los traigo arraigados y puedo respetar, así como yo quisiera que respetara mis esquemas, respetarlos de la otra persona. Aunque a veces podemos no comprender las situaciones, porque precisamente es un tema de nunca acabar, como lo podíamos hablar por el chat, como lo podíamos conversar. La opinión pública está ciertamente inmersa en nuestra vida diaria, desde el uso de la ropa hasta nuestro color de cabello, el uso de accesorios, las salidas, los lugares que visitamos, el turismo, la publicidad. Y dentro de la comunicación social el periodista juega un papel y un rol tan fundamental porque precisamente de allí parte una idea de mi persona como futuro comunicador social hacia una sociedad que realmente yo voy a enganchar, yo voy a enamorar, yo voy a persuadir a través de mis conocimientos y a través de mis valores. Ahora, por otra parte, Campbell desarrolla la idea de un embudo, ¿verdad? Un embudo que nos ayuda a través de sus partes, a través de las dimensiones, compararlo con la vida real. Precisamente como se explicaba, Campbell ha sido el autor más complejo, pero de cierta forma, a pesar de ser el más complejo, el más claro posible. Cuando hablamos de la dimensión temporal, hacemos referencia a las ideas, las posibles ideas que existen en el entorno social. En este caso sí me voy a enfocar un poco en la religión. Mi idea social, por ejemplo, cuando hablamos del punto A, yo puedo decir que mi creencia en la religión siempre va a ser el catolicismo. Esa es mi dimensión temporal de mi concepto, de mi perspectiva. Yo tengo esa base, solo creo que hay un Dios. Ejemplo. Ahora, cuando pasamos a lo que es la parte del embudo, vienen las ideas secundarias, las opiniones que están relevantes. Puedo escuchar, puedo comprender que hay otro tipo de religiones, que no solo hay un solo Dios. Para mí puede haber un solo Dios, para otras personas hay varias creencias, varias se afianzan, se enganchan o simplemente creen. Es tanto de su cultura como de su vida pasada, de sus ancestros, fue lo que inculcaron en su familia o simplemente es interpretación personal. Entonces allí, cuando por ejemplo a mí me hablan, para ejemplificar, valga la redundancia otra vez, cuando me hablan que existen distintas religiones, enfoquémoslos en el ámbito de la santería o del espiritismo. Es increíble aceptar yo teniendo mi previo conocimiento, yo teniendo mi esquema, aceptar que pueda haber otro y pienso que la persona está errada, sin tener ningún tipo de tolerancia o querer cambiar la idea y decirle estás errada. Pero ciertamente no es así. Es allí donde voy y pasamos, se podría decir, al punto 3, que hablamos ya de los bordes, que es en donde están los factores limitantes. ¿Qué me prohíbe a mí o qué me limita, qué me hace pensar en que yo tengo razón o que no tengo razón o que él o ella tiene razón y pueden o no estar equivocados? Es allí donde están mis factores limitantes que me impiden a mí creer o conocer o ser de mente abierta y compartir opiniones para poder aprender, porque todo en la vida se trata de un aprendizaje básico y básicamente eso es lo que buscamos a diario: conocer, aprender, tener nuestras propias opiniones, nuestras propias perspectivas de las cosas, pero respetando las opiniones de los demás. Entonces, en este punto ya comenzamos con los factores limitantes y creamos incluso nosotros mismos las dudas. ¿En verdad existe un Dios? ¿Existe un Padre? ¿Existe un Hijo? ¿Existe un Espíritu Santo? ¿Existe una Virgen María que trajo al mundo un hijo siendo virgen? ¿O de verdad puede ser que existan personas, que existan seres de luz, seres divinos, seres que jugaron un papel importante en la tierra y que pueden bajar de cierto plano espiritual y adentrarse en otras personas para expresar
sus emociones, para visualizar, predecir el futuro, es increíble. Eso lo hago porque creo que es un ejemplo que tengo aquí presente y es bastante amplio y bastante complejo porque asumo que varios compañeros también se enfocaron en el tema de la religión. Entonces es allí cuando ya queda de manera personal, de manera intrapersonal, interpersonal, cómo nosotros vamos a manejar la situación, si decidimos creer, si decidimos no creer, si investigamos, indagamos o de repente compartimos de manera social. Yo puedo compartir mis conocimientos y escuchar los conocimientos de otras personas para así formar lo que sería el punto D, que es la salida, y ser una misma persona con mis creencias, con mis ideas, con mis esquemas claros, mis raíces, mi ideología, pero de mente abierta y considerando como posibilidad que ciertamente exista también otras religiones que se practiquen y las personas también rindan culto, fe y devoción a eso que sienten. Tantos ejemplos que hay por seguir dando. Por ejemplo, hoy en día se ve mucho lo que es la parte de el racismo, la comunidad LGBT, tantos temas en común que son política, son polémica también. La política, por ejemplo, es un tema de nunca acabar, siempre va a estar presente, y la opinión pública precisamente se encarga también de estudiarla, de comprender cómo funciona todo esto. Entonces, bueno, creo que esos serían los ejemplos básicos que tendría para compararlos con el trabajo de tanto de Price como de Campbell. Y bueno, repito, el trabajo de Campbell es un trabajo que ciertamente afinca, nos enseña, nos impulsa y nos motiva a comprender de manera sencilla, porque sí es muy sencilla, cómo funciona la opinión pública hoy en día en nuestra sociedad. ¿Qué pasa? Muchas personas no aplican esa lógica, no aplican ese funcionamiento, no se entiende. Simplemente son personas bloqueadas a una realidad. Yo puedo tener mis creencias, puedo tener mis opiniones personales, bien sean infundadas por mis padres, por mis ancestros, o porque precisamente necesitaba vivir el momento, conocer de qué estoy hablando, qué estoy viviendo. Yo puedo decir Venezuela no sirve. ¿Por qué? Porque vivo en Venezuela, soy de Venezuela, conozco la situación. Ahora, yo no me voy a dar cuenta que Venezuela no sirve hasta que esté en otro país y pueda visualizar cómo es la economía, cómo es la parte social, cómo es el transporte, cómo son los servicios, cómo te atienden en un hospital. Es allí donde vamos compartiendo, vamos viviendo, vamos aprendiendo, vamos creando conocimientos que nos permitan a nosotros mismos ser mejores personas y tener nuestra misma creencia, nuestras mismas ideas, nuestras mismas funciones ni esquemas, pero respetando y considerando aprender. Porque todos los días debemos aprender algo nuevo, debemos respetarnos y respetar a los demás. Ser tolerantes creo que es la base de una buena sociedad, y de igual manera conocer todos los días, no quedarnos con una misma perspectiva, crecer como personas, crecer como seres humanos abiertos a las posibilidades, a escuchar, a aprender, a mirar, a crear, a conocer, a adquirir de nuevas culturas, nuevas religiones, nuevos conocimientos, nuevas prácticas, nuevas gastronomías, estar abierto a todo. Porque si hay una cosa que sabemos es que algún día ya no estaremos acá. Entonces debemos aprender tantas cosas, y realmente así funciona la opinión pública. Respetarnos a nosotros, respetar a los demás y estar abiertos a las posibilidades. Gracias.